Hola, ¿qué tal? En esta intervención se va a tratar todo lo relacionado con la célula procariota. Empecemos. En esta diapositiva tenemos a la membrana. Como todas las membranas conocidas, se sabe que la membrana es una doble capa de fosfolípidos. Es selectivamente permeable, tiene sus propias proteínas integrales y periféricas. Recordemos que las proteínas integrales atraviesan la membrana y las periféricas están ubicadas de un solo lado. Funcionan como una frontera mecánica. En la membrana se ubican muchos procesos metabólicos, también señales quimiotácticas. Una invaginación de la membrana va a ser conocida como el mesosoma. Este mesosoma va a tener dos funciones. Una va a ser adherirse al ADN y mantenerlo estable en una región específica conocida como nucleoide. A ese mesosoma se le va a llamar mesosoma en tabique y es el que vemos en la imagen. El mesosoma en tabique va a tener una función muy importante cuando la bacteria se va a reproducir por fisión binaria simple. Cuando esto va a suceder, bueno, el proceso inicia con una bacteria. Esta bacteria duplica su material genético y una vez que se ha duplicado, se crea otro mesosoma en tabique para adherirse a la copia. Cuando esto ya sucedió, ambos mesosomas migran a los polos y el siguiente paso es formar un septo de división, como se ve aquí. Lo estoy señalando con el cursor. Ese septo de división va a hacer que la bacteria adelgace en su parte media y tiene como objetivo dividir a la bacteria. Vean que el septo de división va aumentando hasta que logran dividir a la bacteria y donde antes había una bacteria, ahora hay dos. El siguiente paso es hacer que esa bacteria que al dividirse quedó con un diámetro más pequeño, en el siguiente paso crece al diámetro normal. Muy bien. La matriz citoplasmática es lo que se va a conocer como citoplasma. Este va a estar constituido de 70% de agua y va a estar ubicado entre el nucleoide, que es esta región de aquí que estoy señalando con el cursor, y la membrana. En el citoplasma van a haber partículas que se van a conocer como cuerpos de inclusión. Un ejemplo es el proteosoma, que aquí está señalado. Esta enzima piruvato deshidrogenasa, esta chaperonina, son cuerpos de inclusión, son partículas embebidas en el citoplasma. Los cuerpos de inclusión se van a clasificar en dos tipos: libres en el citoplasma y rodeados por una membrana de una sola capa. Los cuerpos de inclusión que van a estar libres en el citoplasma van a ser, por ejemplo, gránulos de polifosfato, cianofisina, glucógeno. Ahora, ejemplos de cuerpos de inclusión rodeados por una membrana, podemos mencionar a gránulos de poli, beta hidroxibutirato, gránulos de glucógeno, gránulos de azufre, gránulos de hierro, carboxisoma, vacuolas de gas. También los ribosomas van a ser cuerpos de inclusión. Estos van a estar constituidos de ARN y proteínas. Su peso molecular relativo va a ser de 70 Svedberg. La masa molecular va a estar distribuida en las dos subunidades del ribosoma. Coloquialmente, estas subunidades se le conocen como subunidad mayor, esta que está aquí, y subunidad menor, esta que está acá. La subunidad mayor va a tener 50 Svedberg y la menor 30 Svedberg. El Svedberg, la S hace alusión a Svedberg y esta va a ser una técnica de biología molecular que va a servir para estudiar estos cuerpos de inclusión. Recordemos que la función del ribosoma es unirse al RNA mensajero en su posición 5' y a partir de ahí ir leyendo los codones en dirección 3' y de esta forma sintetizar la proteína. Con respecto al nucleoide, va a ser una zona en la que va a estar ubicado el cromosoma bacteriano de manera estable, así como se ve aquí, miren. Y el cromosoma pues va a ser el ADN, van a ser todas estas fibras. En el centro de esta estructura va a haber una molécula de RNA que lo va a mantener estable.
Con respecto a los plásmidos van a ser también ácidos nucleicos, ADN, pero extracromosómicos, o sea, estos van a ser independientes del cromosoma. Y los plásmidos en las bacterias le brindan ventaja. ¿Ventaja a qué? Por ejemplo, a adquirir resistencia a antibióticos. Se ha mencionado mucho actualmente que una gran cantidad de bacterias son resistentes a los antibióticos y eso es debido a estas estructuras conocidas como plásmidos. Estos plásmidos tienen genes que codifican para enzimas que neutralizan al antibiótico, la pared celular de las bacterias. Esta va a estar constituida de peptidoglucano. El peptidoglucano va a estar constituido de dos monómeros, de un mucopéptido o mureína. Estos van a ser la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico, con cadenas laterales tetrapéptidas idénticas. Los monómeros están aquí y se forman estas cadenas. Las cadenas laterales van a ser estos tetrapéptidos que vemos aquí. Este tetrapéptido con este otro tetrapéptido van a realizar una reacción de transpeptidación y eso va a hacer que esta pared quede fija, que sea muy estable. Cuando hablamos de que el antibiótico ataca la síntesis de la pared celular, nos referimos, por ejemplo, a que la penicilina evita esta reacción de transpeptidación. Y si no se sintetiza la pared de la bacteria, esta queda susceptible de ser eliminada. Y ya también se mencionó que las bacterias que son resistentes a la penicilina sintetizan una enzima cuyo gen está en el plásmido. Y esta enzima es por ejemplo, la penicinilasa. Es un ejemplo de tantas. La penicinilasa rompe el anillo beta-lactámico de la penicilina y lo transforma en ácido penicilánico. Y el ácido penicilánico ya no puede evitar esta reacción de transpeptidación. Y es cuando se dice que la bacteria es resistente al antibiótico. Bien, aquí hay dos imágenes. La de la izquierda hace alusión a un tipo de bacterias y la derecha a otro tipo de bacterias. Según una técnica del laboratorio de biología molecular, esta técnica es la tinción de Gram, va a clasificar a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. Estas dos imágenes tienen como objetivo analizar las características para decir este es Gram positivo o Gram negativo. Bueno, vamos a analizarla. La imagen de la izquierda va a ser una bacteria Gram negativa. ¿Por qué? Porque las bacterias Gram negativas se van a caracterizar porque van a tener una membrana interna, una membrana externa y en el espacio periplásmico este de aquí vamos a encontrar una o dos capas de peptidoglucano. Otra cosa que van a tener las bacterias Gram positivas es que en su membrana externa van a tener porinas. Las porinas son exclusivas de las bacterias Gram negativas. Muy bien. La foto de la derecha va a ser una bacteria Gram positiva. Estas se van a caracterizar porque solo van a tener una membrana y 40 o 50 capas de peptidoglucano. Embebidas en esta vamos a encontrar ácido teicoico o ácido lipoteicoico. El ácido teicoico va a ser exclusivo de las Gram positivas, así como las porinas van a ser exclusivas de las Gram negativas. Bien, veamos con un poco más de detalle la pared celular de las bacterias Gram positivas. Como ya se mencionó, las bacterias Gram positivas van a tener ácido teicoico y aquí lo vemos. El ácido teicoico va a estar unido al peptidoglucano. También van a tener ácido lipoteicoico, que ese va a estar unido a la membrana de la célula. Y ya se mencionó igual que van a tener de 40 a 50 capas. Aquí más o menos se trata de representar esas 40 a 50 capas. El ácido lipoteicoico va a tener la función de fijar iones. Los iones son muy importantes para el metabolismo de la bacteria, ya que estos van a propiciar que se lleven reacciones bioquímicas de manera adecuada. Y estos iones van a ser asimilados por el ácido lipoteicoico. También el ácido lipoteicoico
va a ser la puerta de entrada para virus que parasitan a bacterias. Un ejemplo de esos virus son el bacteriófago. Aquí tenemos al bacteriófago T4, por ejemplo. Son parásitos de bacterias y se introducen a la bacteria a través del ácido lipoteicoico. Muy bien. Ahora, la pared celular de las gram negativas, como ya se mencionó, tiene doble membrana, la interna y la externa. En el espacio periplásmico está el peptidoglucano y aquí en esta imagen se puede ver que hay unas proteínas. Estas proteínas son conocidas como lipoproteínas. La función es mantener a la membrana externa estable. Estable a la bacteria. Muy bien, las porinas. Ya se mencionó igual que las bacterias gram negativas van a tener porinas, como se ve aquí. Las porinas, en el caso de las gram negativas, son las que van a asimilar los iones y también estas van a ser las puertas de entrada para los bacteriófagos, como ya lo mencionamos. El bacteriófago en las gram negativas, su puerta de entrada van a ser las porinas. Bien, veamos la membrana. La membrana interna de las gram negativas es como las membranas ya conocidas. La membrana externa no tanto. La parte interna de la membrana externa es una capa de fosfolípidos, pero la parte externa de la membrana externa hay una molécula que se llama lipopolisacárido y es este que vemos aquí. Está constituido de dos partes. El lipopolisacárido va a estar constituido del lípido A, es este cubo que vemos aquí. Este cubo va a ser un superantígeno. Un superantígeno es aquella molécula que activa intensamente el sistema inmunológico, de una forma tan intensa que el sistema inmunológico elimina la bacteria, pero también ocasiona daño tisular. Esa va a ser una parte del lipopolisacárido. La otra parte va a ser esta cola de carbohidratos que se ve aquí. Apical, o sea, en esta región va a haber una estructura que se le va a conocer como antígeno somático, que va a permitir clasificar a las bacterias. Muy bien. Las bacterias, para que puedan producir una infección, necesitan evadir los ataques del sistema inmunológico. Por ejemplo, en esta imagen tenemos a Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus epidermidis produce bacteremia. La bacteremia es presencia de bacterias viables en sangre asociadas a una patología. Bien, pero ¿cómo es que Staphylococcus epidermidis logra introducirse al sistema circulatorio, al sistema sanguíneo, a la sangre? Si en la sangre están las células del sistema inmunológico, por ejemplo, los macrófagos. Los macrófagos tienen receptores conocidos como receptores tipo TOL. Los receptores tipo TOL van a identificar el ácido lipoteicoico. Esta es una bacteria gram positiva, por lo tanto tiene ácido lipoteicoico. ¿Cómo le hace la bacteria para estar en el torrente sanguíneo sin ser detectada? Simplemente creando un factor de virulencia, y ese factor de virulencia es la cápsula con esta flecha. La cápsula oculta al ácido lipoteicoico y normalmente esta cápsula está constituida de ácido hialurónico. Tenemos ácido hialurónico en la parte extracelular, en las articulaciones. Por lo tanto, los receptores de tipo TOL creen que el ácido hialurónico que están viendo que es asociado a la bacteria no es nada extraño. Y por lo tanto, la bacteria no es eliminada, no es atacada, gana tiempo. Esto es un factor de virulencia muy importante en esta bacteria. Bien, los flagelos también son importantes, ya que estos condicionan la locomoción de la bacteria. Estos van a tener una longitud de 12 a 30 nanómetros de diámetro. Se van a insertar en la bacteria mediante una estructura que presenta un gancho y un cuerpo basal. Esas estructuras ahorita las vemos en una imagen. En las gram negativas va a haber un par de anillos que se van a localizar en la membrana celular y otro en la pared celular. Y en las gram positivas solo van a presentar un anillo en la pared celular y otro en la pared bacteriana. Aquí tenemos una imagen. La imagen de la izquierda
es una gram negativa. Tenemos en la membrana interna un par de anillos. En la pared celular el otro par de anillos. Uniendo a ese par de anillos encontramos a un vástago. Y este motorcito va a estar unido a un gancho. Y a ese gancho va a estar el filamento que va a ser el flagelo. En la gram positiva solo hay un par de anillos. Luego el vástago, luego el gancho y el filamento. Hay mucha diferencia entre ambas, siendo más complejo en las gram negativas. ¿Cómo se sintetiza el flagelo? Para empezar, tenemos que mencionar que hay involucrados más de 30 genes en la síntesis del flagelo, ya que es una estructura muy compleja. Y pues ya sabemos que un gen se expresa y se transcribe en un RNA mensajero, el cual se va a traducir en el citoplasma, cerca de la región donde se va a sintetizar el flagelo. Como vemos aquí, el ribosoma se une en la parte 5' del RNA mensajero y lo traduce dirigiéndose en dirección 5', 3'. Y bueno, pues se van sintetizando las proteínas. Las proteínas se ensamblan y se forma este par de ganchos. Se ensamblan las proteínas a través de interacciones electrostáticas, por ejemplo, el vástago, el otro par de ganchos, luego el otro par de anillos, perdón, luego el gancho y después, bueno, esto va creciendo, miren, hasta que se sintetiza el flagelo. Muy bien. ¿Cómo va a funcionar el motor que mueve al flagelo? Pues semejante a la cadena de transporte electrónico, se va a formar un gradiente de protones en el espacio periplásmico. Ese, esos protones van a regresar a la parte interna de la célula, pero hay un camino por el que pueden regresar y es por aquí, así como señala la imagen. Cuando el protón pasa por aquí, va a hacer que todo este sistema se mueva, ya sea a la derecha, a la izquierda, perdón, a la izquierda o a la derecha. Y eso va a mover al flagelo y el flagelo va a hacer que la bacteria se desplace de un lugar a otro. Muy bien. Para estudiar a las bacterias, debido a que el diámetro de estas es en micrómetros, imperceptible para nuestra visión, se tienen que clasificar. Y va a haber muchas formas distintas de clasificar a las bacterias. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva tenemos una clasificación según el flagelo. Como X tenemos a las átricas, no poseen flagelos. No la consideré aquí, puesto que es un bacilo. Imagínense el bacilo sin flagelo. Como A tenemos a las monótricas, un solo flagelo, así como se ve aquí. B, los fótricas, dos o más flagelos en uno de los extremos. C, anfítricas, tienen penachos en ambos extremos. D, perítricas, flagelos en todas las superficies celulares, como pueden ver en cada una de las imágenes. Muy bien. Ahora, para que una bacteria se mueva del punto A al punto B, ¿hacia dónde tiene que mover su flagelo si se quiere acercar al punto B? Pues como dice la imagen, para que vaya del punto A al B, tiene que mover su flagelo en contra de las manecillas del reloj. Ahora, si la bacteria se va a alejar, o sea, en vez de ir al punto B, se va a alejar más del punto B, pues tiene que mover su flagelo primero en sentido de las manecillas del reloj y una vez que dio el giro, dio la vuelta, va a mover su flagelo en contra de las manecillas del reloj para que se pueda alejar. Muy bien. Aquí tenemos otra estructura que es muy importante en las bacterias y dependiendo de la función que esté realizando se le va a llamar pili o fimbria. Muy bien. Y estos van a ser apéndices fijos de la superficie bacteriana, más cortos y finos que los flagelos. Y van a estar constituidos por subunidades de proteínas llamadas pilinas. Y van a ser de dos tipos, pilisexual o fimbria para la adherencia. Con una imagen lo va a quedar claro ahorita. Aquí tenemos la imagen. En la imagen de la derecha tenemos a una bacteria resistente a antibióticos, a penicilina, por ejemplo. En la imagen de la izquierda tenemos otra bacteria sensible a penicilina.
La pregunta aquí, ¿esta bacteria se puede hacer resistente a penicilina? Sí. ¿Cómo? Pues que esta bacteria le brinde, le proporcione una copia de su flagelo. Acuérdense que, perdón, no del flagelo, del plásmido. Acuérdense que mencionábamos que las bacterias van a tener los plásmidos y los plásmidos van a tener genes que van a codificar para enzimas que van a neutralizar a los antibióticos. Y estoy poniendo el ejemplo de la penicilina. Muy bien, pues esta bacteria que es resistente a la penicilina, simplemente le pasa una copia a esta para hacerla resistente a penicilina, como a través de este puente que se genera. A este puente se le llama pili y al proceso se le llama conjugación sexual, ya que de aquí pasa una copia del plásmido por este puente acá, a esta bacteria que antes era sensible. Cuando recibe el plásmido es resistente. En la siguiente vez que la bacteria esté presente la penicilina, la penicilina no le va a generar ningún problema porque la bacteria va a sintetizar su enzima y la bacteria va a romper el anillo beta-lactámico de la penicilina transformándolo en ácido penicilánico. Y por consiguiente, pues la bacteria ya va a ser resistente. Cuando se usa para esta función se le llama pili. Ahora, ¿cuándo se le llama fimbria? Otro ejemplo de bacteria, Proteus. Proteus produce infecciones de vías urinarias y si esta bacteria quiere colonizar, se tiene que adherir ya sea a la uretra o a la vejiga. ¿Qué pasa si no se une? El arrastre mecánico que produce la orina va a eliminar a la bacteria y por lo tanto, pues no va a poder colonizar. Así que la bacteria está obligada a adherirse. ¿Cómo? ¿Con qué estructura? Con estas que se ven aquí, con las fimbrias. Aquí se ven. Bueno, entonces ya nos queda claro. Pili sirve para la conjugación sexual, fimbria para la herencia a la célula del huésped. Ya mencioné en diapositivas anteriores que para poder estudiar a las bacterias se tienen que clasificar. Aquí hay una clasificación y esta clasificación está en relación a la morfología microscópica y macroscópica. En la morfología microscópica se analizan células individuales y en la macroscópica se analizan colonias bacterianas. Cómo la colonia presenta una morfología típica dependiendo de la especie en el medio de cultivo sólido. Bien, empecemos. En la morfología macroscópica, perdón, microscópica, vamos a encontrar formas esféricas o cocos. Por ejemplo, diplococos presentes en parejas, tetracocos presentes en tetradas, estreptococos, cocos en cadenas, estafilococos, cocos en racimos. Formas en bastones o bacilos, diplobacilos presentes en parejas, cocobacilos, bacilos con extremos ovalados, estreptobacilos, bacilos en cadena, en empalizada, dispuestos uno al lado del otro. Otra forma que podemos encontrar son helicoidales. Helicoidales, por ejemplo, vibrios, ligeramente curvados y en forma de copo. Espirilo en forma de hélice rígida. Espiroqueta en forma de hélice flexible. En esta diapositiva hay una imagen para cada una de las definiciones anteriores. Es necesario conocer esta morfología bacteriana individual porque esto nos va a dar indicios de qué microbio estamos aislados. Con respecto a la morfología macroscópica, ya se mencionó que va a analizar la forma en la que la colonia crece. Y esta va a ser según el tamaño, pequeñas o puntiformes, medianas, grandes, según el borde, lisa, irregulares, según el elevamiento, semiesféricas o convexa, plano o en disco, cerebroide, acuminado, plano convexa, plano con bordes elevados, plana con centro ovalado, según la superficie, lisas y brillantes, rugosas y sin brillo, según la consistencia, seca y frágil, viscosa y pegajosa, cremosa, mucoide. Aquí hay una imagen para cada concepto mencionado. Si combinamos la morfología microscópica con la macroscópica, nos da mayores indicios
estas observaciones de quién es el posible microbio que estamos aislando de la muestra que se le tomó al paciente. Muy bien. Otra forma de clasificar a las bacterias, el pigmento. El Staphylococcus aureus dice, pigmento de color amarillo dorado, y no hay para dónde, el estafilococo se ve aquí de amarillo dorado. Y la pseudomona dice pigmento verdoso. Esa imagen la tengo más adelante. Aquí. La pseudomona es una bacteria gram negativa, por lo tanto se va a teñir cuando usamos tinción de gram, así de este color, rojita, rosada. Bien, pero dice pigmento verdoso, pero aquí no se refiere a la bacteria, se refiere al medio en el que está creciendo la bacteria. ¿Qué sucede aquí? La bacteria necesita iones para poder crecer de forma adecuada. Necesita hierro. El medio en el que la bacteria está creciendo tiene hierro. Hierro en estado de valencia +3. Ese estado de valencia del hierro es la bacteria incapaz de asimilar. Necesita que el hierro esté en estado de valencia +2. Por lo tanto, lo que hace la bacteria es liberar un sideróforo. Un sideróforo es una proteína que tiene ese pigmento verdoso. Esta proteína lo que va a hacer es que se va a unir al hierro y por interacciones físico-químicas lo va a transformar de estado de valencia +2 a, perdón, de estado de valencia +3 a estado de valencia +2. Cuando esto sucede, automáticamente el hierro es asimilado por la bacteria. Aquí hay otra característica. Muy bien. Con respecto a la hemólisis, las bacterias como estafilococos, estreptococos, por mencionar algunas, producen hemólisis en los medios de cultivo, gelosa sangre. El medio de cultivo gelosa sangre, pues, es la base de agar y a esta se le agrega eritrocito. Recuerden que los eritrocitos tienen hierro y la bacteria necesita hierro para crecer de forma adecuada. Y aquí, como menciona a los estreptococos se van a caracterizar porque van a producir hemólisis alfa, beta y gamma. En la imagen de la izquierda se produce hemólisis alfa y vean que es una hemólisis parcial, a diferencia de la hemólisis beta. Las bacterias que son beta hemolíticas son muy virulentes y la hemólisis gamma no la consideré aquí porque no hay hemólisis. Sin embargo, hay cepas que no de estreptococos que son gamma hemolíticas, o sea que no producen hemólisis. Por eso no se consideró aquí. Muy bien. Otra forma de clasificar, el olor. Y aquí se vuelve a considerar la pseudomona. Cuando se aísla a la pseudomona y se siembra en un medio de cultivo en el laboratorio, pues esta se mete en incubación. Después de 24 horas, cuando se va a revisar el crecimiento bacteriano y uno entra al laboratorio, luego sientes ese olor característico que algunos autores dicen que es un olor a masa, algunos otros dicen que es un olor dulce, como a uvas. Cuando esto sucede, estás hablando de pseudomona. Muy bien, por ahí le dejamos con respecto a la célula procariota. Espero que les haya quedado claro. Hasta luego.